Un leve sonido en el porche, como pequeños pasos sobre madera mojada. Garis abrió la puerta. Ante él se alzaba una niña apache, menuda, empapada, con sus grandes ojos negros fijos en él a través de la lluvia. No dijo nada, solo temblaba, aferrándose con fuerza a un trozo de tela rasgada. Garis se quedó paralizado. Sabía que ayudar a una niña nativa americana podía costarle la vida en aquella región. Pero lo que vio en los ojos de la niña no era una mirada vidriosa. Era miedo humano, el mismo que había visto en los ojos de su propia hija antes de morir. La alzó en brazos, la envolvió en una vieja manta de lana y mezcló un poco de melaza en una taza de agua tibia. Ella bebió y se quedó dormida junto al fuego. La luz del fuego iluminó su rostro curtido por el sol, donde las cicatrices de la guerra ya no parecían aterradoras. Solo marcaban en silencio el largo camino hacia las cenizas. Afuera seguía lloviendo, y en la solitaria casa de la pradera, un nuevo latido comenzaba a resonar. El amanecer se alzó lentamente sobre las llanuras de Wyoming. Los primeros rayos de sol atravesaron la niebla e iluminaron los mechones plateados del cabello de Garis Hall. Él estaba de pie en el porche, con una taza humeante de café en la mano, observando a la pequeña niña apache sentada en los escalones, cuyos ojos oscuros seguían a las viejas cabras mientras buscaban hierba fresca. No había dormido la noche anterior. Durante toda la noche, la chimenea crepitó, la lluvia repiqueteó sin cesar sobre el techo de hojalata. Entre medias, se oía la respiración débil de la niña. Más de una vez había pensado en dejarla afuera, en dejar que el destino siguiera su curso, como tantos otros habían hecho. Pero cada vez que ese pensamiento le cruzaba la mente, veía el rostro de su hija y algo extraño se agitaba en su corazón. Algo que había permanecido seco y muerto durante años esa mañana. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la cocina, la niña despertó. El miedo en sus ojos se había atenuado, reemplazado ahora por una cautelosa vigilancia. Garis colocó un tazón de avena y un trozo de pan duro frente a ella. Ella lo miró, dudó un instante y luego, con voz temblorosa, dijo suavemente, «Runa». Él asintió con dulzura, sin preguntar nada más. «Runa», repitió, como para proclamar al mundo que esa niña tenía derecho a existir. Desde ese día, la casa dejó de estar en silencio. Runa lo siguió hasta el corral de las cabras, manchándose la ropa de heno y tierra, riendo cuando una cabrita le rozaba el pie. Por las tardes, él le enseñó a encender el fuego. Por las noches, ella se sentaba en silencio mientras él tocaba suaves notas en su vieja guitarra. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el silencio entre ellos ya no se sentía pesado. Era apacible, cálido y lleno de vida. Garis comenzó a arreglar las cercas, a remendar el techo del granero, y de vez en cuando, se sorprendía silbando, algo que no hacía desde la guerra. Las grietas de su corazón, las que creía que jamás sanarían, comenzaron a llenarse lentamente con las cosas más pequeñas. Risas, el olor a humo de la estufa, la luz del sol que se extendía por la ventana y un par de ojos oscuros que lo miraban con absoluta confianza. Una tarde, mientras el viento soplaba desde las montañas lejanas, Runa regresó corriendo. Con una pequeña flor amarilla en las manos, la colocó en la palma de él y dijo suavemente en un inglés vacilante, «Para ti, Burr». Él sonrió, sintiendo de repente un peso en el pecho. El nombre Burr, su pronunciación errónea, sonó torpe y tierna a la vez. En ese momento, Gary se dio cuenta de que ya no estaba solo. Allí, en esta tierra inhóspita donde la maleza crecía sobre las tumbas de los seres queridos y el viento aullaba entre los recuerdos, había encontrado una razón para vivir un día más. Esa noche, el viento se levantó de las montañas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y un eco de trueno. El cielo se tornó negro, y los relámpagos lo surcaron como una hoja de fuego. Gary Sale estaba cerrando el corral de las cabras cuando el viejo caballo de repente relinchó y giró la cabeza hacia el sendero. En el destello del relámpago, vio una figura que se tambaleaba bajo la lluvia, grande,
proyectando una larga sombra en la tormenta como una pesadilla palpitante. Corrió hacia ella. La lluvia le azotaba la cara y el viento le desgarraba el abrigo, agitándolo como alas. La figura se desplomó justo fuera de la cerca. Garys le dio la vuelta al cuerpo. Era una mujer apache, de hombros anchos y musculosa. Sus brazos desnudos estaban marcados por viejas cicatrices y latigazos recientes. Su piel bronceada brillaba bajo la lluvia, pesada como piedra mojada. Era más alta que él por más de media cabeza. Apenas tenía los ojos abiertos. Su respiración era áspera y entrecortada. La sacudió suavemente. «Oye, ¿me oyes?» No hubo respuesta. La lluvia corría por sus párpados cerrados, mezclándose con la sangre que fluía de su sien. No dudó. Se quitó el grueso abrigo y la levantó. Su peso le quemaba los hombros como si cargara con la tormenta misma. Cuando llegó al porche, Runa vino corriendo, gritando con urgencia en apache: «¡Mamá! ¡Mamá!». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Garys se quedó paralizado. La niña cayó de rodillas junto a la mujer, presionando su manita contra la mejilla empapada por la lluvia. La madre abrió los ojos apenas un instante para ver a su hija y volvió a desmayarse. Garys la recostó cerca del hogar y avivó el fuego. La luz dorada envolvió su cuerpo frío y magullado. Su respiración era entrecortada. Rápidamente la cubrió con mantas, mezcló un poco de whisky con agua tibia y le frotó las muñecas para despertarla. Ella no hablaba inglés, solo susurró algo en apache. Su voz, baja y ronca como el viento aullando entre las piedras. No pudo entender la palabra, pero el significado era claro. «Gracias». Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro de la pequeña casa de madera, el fuego parpadeaba sobre tres figuras: un hombre solitario, una niña apache temblorosa y una mujer corpulenta luchando contra la fiebre. Garys pasó la noche en vela, cambiándole la ropa de abrigo y dándole agua en la boca. Cada vez que el viento azotaba la puerta, apretaba con fuerza su rifle. El miedo y el instinto se enredaban en su interior. Pero cada vez que temblaba, él solo la arropaba más y le susurraba: «Ya estás a salvo». Al amanecer, la lluvia había cesado. Afuera, las llanuras estaban envueltas en una bruma plateada. Bajo la luz dorada del alba, la enorme mujer apache seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado. Y Garys, después de tantos años de soledad, sabía una cosa con certeza: la noche anterior lo había cambiado todo. 3 días después de la tormenta, el sol regresó dorado y cálido, como una disculpa susurrada. Tien, la gigantesca mujer apache, aún estaba débil, pero podía sentarse en el porche de madera. La brisa matutina jugaba con su espesa cabellera negra, húmeda y pesada como una cuerda mojada por el sol. Runa permanecía sentada en silencio en el regazo de su madre, con sus pequeños dedos entrelazados con las ásperas manos de una mujer que había atravesado un infierno. Garys Hall salió del corral de las cabras con un sombrero lleno de heno en la mano. Se detuvo, con la mirada fija en la figura de Tien. Hombros anchos, brazos firmes, ojos negros profundos, fuertes y cansados a la vez. Incluso con su viejo suéter de lana, no parecía pequeña. Quizás nunca lo volvería a hacer. «Deberías comer algo», dijo él. Talle lo miró en silencio y luego asintió levemente. Runa tradujo con dificultad, y entonces, por primera vez en días, una sonrisa iluminó su rostro bronceado. Una sonrisa extraña, a la vez triste y hermosa. En los días siguientes, aprendieron a convivir. Garys le enseñó a Tiene a usar un deringue. Sus manos eran tan grandes que casi se tragaban el mango. Ella le enseñó a leer huellas en la tierra, a escuchar el viento y a saber cuándo iba a llover. Ella hacía queso. Él arreglaba las cercas. Por las tardes, los tres cenaban juntos al atardecer. Sin palabras superfluas, solo la respiración y el sonido del viento rozando el techo de hojalata. Tiene no hablaba mucho, pero cada gesto tenía peso. Cuando pasaba,
El tenue aroma a piel bronceada y humo de leña era suficiente para que el corazón de Garys diera un vuelco. Una vez se había creído muerto por dentro. Pero ahora su corazón latía de nuevo, silencioso, pero real. Una tarde, vio a Tallane arrodillada junto al arroyo detrás de la casa, lavando las cicatrices de su espalda. La luz del sol iluminaba esas viejas heridas, convirtiéndolas en vetas de oro ardiente. Ella sabía que la observaba, pero no apartó la mirada. Sus ojos no encontraron vergüenza, ni palabras, solo un reconocimiento silencioso entre dos almas que alguna vez habían sido quebradas. Esa noche, después de que Runa cayera en un sueño profundo, Garys se sentó en el porche, contemplando las llanuras brumosas. Tien salió, envuelta en una fina manta sobre los hombros. Se sentó a su lado, sin decir nada durante un largo rato. «Buena gente, quédense», dijo lentamente. Su inglés era tosco. Él la miró. La mujer alta y fuerte que había soportado palizas y la lluvia fría ahora sentada a su lado como si el mundo jamás hubiera conocido la crueldad. Garys asintió, con la voz baja como el viento. «Quizá yo también deba quedarme». Sobre ellos, la luna se alzó suave y pálida, como una herida que por fin sana. «Gracias por estar aquí. Si esta historia te trajo recuerdos, aquellos viejos tiempos de polvo rojo y el repicar de los cascos resonando en tu pecho, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos reunirnos de nuevo. Y te contaré otra historia del oeste». Esa noche, el viento de la pradera se coló por las rendijas de la puerta, trayendo consigo el aroma a hierba seca y el frío de las montañas. Dentro de la cabaña de madera, Tien estaba sentada junto al fuego, sus anchos hombros bañados por su resplandor. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras sobre las venas de sus brazos que pertenecen a un cuerpo fuerte y cansado a la vez, un cuerpo moldeado por una vida alejada de la dulzura. Garys Hall le sirvió un poco de whisky y se sentó frente a ella. Runa ya se había dormido en la habitación del fondo. Su respiración tranquila marcaba el ritmo del tiempo. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Afuera, el viento aullaba junto a la cerca y tenues estrellas se perdían tras las nubes. «Me iré cuando sea fuerte de nuevo», dijo Tien con voz baja y ronca por las cicatrices en su garganta. Garys negó con la cabeza. «No tienes que irte a ninguna parte». Ella lo miró con un destello de duda en los ojos, el instinto de quien había sido abandonada demasiadas veces. Luego esbozó una sonrisa cansada. «No sabes quién soy». Bajó la cabeza y apretó el vaso con fuerza. «Una vez pertenecí a un hombre blanco. Se llamaba Luis. Me compró como si fuera un animal. Trabajaba, cocinaba, recibía palizas. Cuando quedé embarazada de Runa, dijo que vendería a la niña si desobedecía. Su voz temblaba, pero sus ojos no. Corrí, llevé a mi hija al borde del bosque, pero cuando oí que los caballos nos perseguían, la dejé junto a una casa abandonada y los alejé. Pensé que moriría, pero Runa sobrevivió». Miró hacia arriba, a la luz del fuego. Sus ojos oscuros eran profundos como la noche, no débiles, solo cargados de dolor. «Nunca pensé en volver. Pero cuando vi humo saliendo de tu tejado, supe que mi hijo estaba allí». Garys no dijo nada. Sus palabras le pesaban en el corazón como piedras. Creía entender la pérdida, pero ahora veía que había heridas más profundas que la guerra. Lentamente, habló. «Por aquí, nadie pregunta por el pasado. No necesito saber dónde has estado. Solo sé que has vuelto». Talle lo miró fijamente durante un largo rato. Luego extendió sus manos, curtidas por el sol y callosas, y le tocó la mejilla. «¿No me tienes miedo?» «No, solo tengo miedo de que te vayas». En ese instante, el fuego crepitó como un latido. Entre el hombre silencioso y la mujer, antes unidos por el miedo, algo empezó a aflojarse. No con palabras, sino con el simple hecho de estar allí el uno para el otro. Afuera, el viento había cesado. En el tejado, las últimas gotas de lluvia caían con un ritmo lento.
A la luz del fuego, dos sombras, una grande y otra delgada, se fundieron en una sobre la pared de madera. La primera huella de lo que finalmente podría llamarse un hogar. En una tarde de verano, el sol abrasaba la pradera como fuego. El zumbido de los insectos resonaba en el aire, como una advertencia de algo que se acercaba. Gary Sale estaba cerrando la puerta del corral de las cabras cuando su viejo caballo se encabritó de repente, relinchando y dando un tirón contra la lluvia. Unos instantes después, se oyeron cascos pesados y firmes, como los de alguien que sabía que tenía derecho a entrar donde quisiera. Desde la loma sur, Luis apareció alto y delgado, con el rostro enrojecido por el alcohol y el sol, y un Winchester desgastado en la mano. «Oí que te quedas con mi mujer Apache», dijo con la voz quebrada, «y con ese mocoso suyo». Garys no se movió, con los ojos entrecerrados y una mano cerca del revólver que llevaba en la cadera. «No le pertenece a nadie». Luis resopló y escupió al suelo. «Te equivocas, amigo. La compré con oro de verdad. Es mía. Estás encubriendo bienes robados». Tallien salió al porche. La luz del sol iluminaba su imponente figura, sus hombros oscuros, sus profundos ojos negros como un cañón. Las cicatrices de los antiguos azotes aún eran visibles en su piel. No mostraba miedo. Simplemente permanecía allí, silenciosa como una estatua de bronce. Runa se escondió tras su madre, temblando. «Entra, Tan», dijo Garys en voz baja, pero ella negó con la cabeza. Luis la miró a ella y luego a él, con una mueca de desprecio. «Ah, ya entiendo. Has estado en su cama, ¿eh? Todos los hombres son iguales». La piel se oscurece un poco. Y de repente, es una especie de emoción. Antes de que pudiera terminar de sonreír, Garys sacó su arma. El martillo se amartilló con un sonido atronador. «Fuera de aquí», dijo con voz baja y firme. Luis arqueó las cejas y levantó lentamente su rifle. «No me voy a ninguna parte. Vine a recuperar lo que es mío». El tiempo se detuvo. Una ráfaga de viento sacudió el poste de madera donde se leía el letrero, Rancho Hall. Dos disparos resonaron al unísono. El primero fue Luis, cuya bala rozó la mejilla de Garys. El segundo fue el de Garys, corto, limpio y certero. Luis cayó hacia atrás, el sol relampagueando sobre sus ojos grandes y sin vida. Su boca se torció en una sonrisa deforme. El olor a pólvora se mezcló con el viento cálido. Talle avanzó lentamente, mirando el cuerpo del hombre que una vez la había poseído. No había lágrimas, solo un largo suspiro, como un alma liberada de cadenas. Garys cavó la tumba detrás de la loma, donde el viento siempre soplaba del oeste. Talle permaneció a su lado, en silencio. Cuando la tierra cubrió el pecho del hombre que la había atormentado durante años, colocó una piedra blanca encima. «Que descanse», dijo en voz baja, «para que yo también pueda descansar». Cayó la noche. Cuando regresaron a la casa, Runa dormía profundamente, con el rostro sereno. Garys se sentó y se lavó la sangre de las manos. Talle se arrodilló frente a él, colocando su gran mano sobre la de él, cálida, fuerte y ligeramente temblorosa. Ninguno de los dos habló, pero ambos lo sabían. Desde ese momento, el pasado quedó atrás. Aquella noche, el viento estaba en calma. Solo el constante canto de los grillos fuera del porche y el olor a tierra húmeda tras una llovizna persistían. Dentro de la pequeña cabaña de madera, el fuego crepitaba contra las paredes ennegrecidas por el humo. Garys Hall estaba sentado junto a la chimenea, con la mano aún hinchada por haber empuñado la pistola. Había matado a ese hombre por una mujer, por un niño y por algo que aún no podía definir. Detrás de él, Tien salió de la habitación trasera. Su cabello negro, húmedo, caía sobre sus hombros bronceados. La fina tela de su camisa se ceñía a su piel, delineando las firmes pero gráciles líneas de sus músculos como si fueran esculpidas en bronce abrasado y el viento de la pradera. A la luz del fuego,
Parecía a la vez poderosa y extrañamente frágil. Se sentó a su lado. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Afuera, el viejo caballo resopló en la oscuridad. Adentro, solo se oía la respiración de dos personas y el suave crepitar de la leña ardiendo. «No tenías que hacer eso», dijo Tien en voz baja. Garys miró fijamente las llamas. «Lo sé, pero habría regresado, y te prometí que no volverías a tener miedo». Ella inclinó la cabeza, extendiendo sus grandes manos callosas hacia las de él. El tacto era áspero, pero cálido hasta los huesos. «Toda mi vida, los hombres solo han usado sus manos para herir», susurró. «Esta noche, tal vez quiera recordar una mano diferente». Él la miró a esos profundos ojos negros. Por primera vez, no había miedo, solo confianza. Garys tocó suavemente su mejilla, donde una tenue cicatriz recorría su piel bronceada. Ella no se inmutó, y cuando él se inclinó, sus labios se unieron lentamente. Suave, tembloroso. No había deseo apresurado. Solo dos almas rozándose entre las cenizas de viejas heridas. Ella se dejó abrazar. Su cuerpo, fuerte y sólido, pareció fundirse contra el suyo como una piedra cálida después de la lluvia. Permanecieron así un buen rato, hasta que el fuego se extinguió y el último resplandor danzó sobre su piel bronceada y sus alientos mezclados. Nadie habló de amor. Nadie hizo promesas. Simplemente existieron desnudos, en paz, como dos criaturas supervivientes en un mundo que alguna vez había sido demasiado cruel. Antes de dormirse, Tiene murmuró, con voz baja y firme como el viento, «Me diste un lugar donde respirar». Gary sonrió, colocando su mano sobre su pecho, donde su corazón latía con firmeza como un tambor lejano en la pradera. «Y tú», dijo, «me recordaste que sigo vivo». Afuera, aún no amanecía, pero el cielo ya comenzaba a palidecer. Y en aquella pequeña casa, en el corazón de una tierra inhóspita, dos almas perdidas habían encontrado una calidez que ni la guerra ni la soledad podían arrebatarles. La primavera llegó tarde a las altas llanuras de Wyoming. La nieve se derritió formando finos arroyos que corrían junto a las cercas, desembocando en el valle donde Garys, inclinado, sembraba las primeras semillas de maíz de la temporada. El sol se asomó entre las nubes, suave y dorado, iluminando su cabello plateado y su piel curtida por el sol. Risas resonaron desde el porche. Runa corría alrededor del corral de las cabras. Con una pequeña muñeca de madera en la mano, gritaba, «Papá, papá, mira». Desde dentro de la casa, Tallien salió. Estaba sana. Su rostro, bronceado por el sol, resplandecía bajo el cielo abierto. El vestido de algodón rústico que ella misma había cosido ondeaba suavemente con la brisa, y en su vientre comenzaba a formarse una nueva curva, pequeña pero suficiente para cambiarlo todo. Garys la vio y sonrió. Dejó la azada y caminó hacia el porche. Ella lo saludó con una mirada dulce, de esas que solo pueden dar quienes han atravesado el infierno, conociendo el verdadero peso de la paz. «Ha crecido», dijo Tallien, observando a Runa bailar y girar. «Y habrá otro», respondió Garys. Talle sonrió, una sonrisa que se extendió lentamente como la luz del sol que se arrastra por la pradera. Esa tarde trabajaron juntos. Ella cortó leña. Él reparó el granero y la niña tarareó suavemente en apache. Con el viento, la casita ya no resonaba con el vacío. Estaba llena de vida, de aliento. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de la vieja mesa de madera para cenar. Runa colocó un pequeño anillo de plata en el centro de la mesa, un regalo que Tien había tallado con su navaja, con la forma de dos columnas de humo entrelazadas. «Quédatelo», dijo Tien. «Un día lo entenderás. El humo siempre encuentra su camino hacia el cielo». Sin importar de dónde soplara el viento, Garys los observaba en silencio. La imponente mujer cuyas manos podían cocinar, reparar rifles y amar, y la niña apache que una vez tembló en su porche, ahora riendo a la luz del fuego, pensó,
Quizás la santidad no necesita una iglesia, ni la justicia, un tribunal. Solo una persona dispuesta a abrir la puerta y otra lo suficientemente valiente como para quedarse. Esa noche, mientras el viento aullaba por las llanuras, Garis estaba sentado en el porche, con Tai apoyada en su hombro. La luz plateada de la luna bañaba los campos, iluminando los oscuros mechones de su cabello.